La doctora Raquel Herrera Comoglio fue la que ha creado este simposio y no la hemos presentado, entonces vamos. Bueno, ella es médica cirujana por la Universidad Nacional de Córdoba, es máster en farmacoepidemiología por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, es médico especialista en medicina nuclear por la Universidad de Buenos Aires, por la UBA. Bueno, tiene varios títulos, además es licenciada en Letras Modernas, bueno, doctorado en un programa EU2P de Europa, profesor asistente de la Unidad Hospitalaria de Medicina Interna 1 en la Facultad de Ciencias Médicas en el Hospital Nacional de Clínicas, es directora y docente de cursos gratuitos de farmacovigilancia en la Universidad, en la Unidad Hospitalaria de Medicina 1 en el Hospital Nacional de Clínicas, docente de los cursos de posgrado en carreras de alergia, inmunología, reumatología, dermatología, consultora, bueno, de la Organización Mundial de la Salud. Ha escrito varios libros, entre ellos los libros de farmacovigilancia que están subidos a la web, que todo el mundo puede ver, y es coordinadora del capítulo latinoamericano de la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia. Vamos a hacer una breve reseña de cómo vemos la farmacovigilancia y la enseñanza de la farmacovigilancia en el Hospital Nacional de Clínicas. Aquí el doctor Arezo ha dado unos puntos importantes. Nosotros siempre hacemos cursos gratuitos porque consideramos que forma parte de la educación y que arancelar un curso de farmacovigilancia supone otra barrera. Esto es gravemente lesivo para nuestra salud económica, pero yo creo que es la única manera. Este curso, este simposio, también nosotros lo hemos organizado de manera gratuita porque la gente viene de lejos, los disertantes han venido con mucho esfuerzo, saben ustedes, con esfuerzo personal, con esfuerzo económico, resignando días de trabajo y ustedes mismos también ponen todo esto y arancelarlo, sí, por supuesto que cuesta, pero es importante eliminar las barreras para el acceso a la educación a la farmacovigilancia. Muy bien, a ver, vamos a ver. Aquí, nosotros, ¿qué hacemos en el Hospital Nacional de Clínicas? Nosotros hacemos cursos de farmacovigilancia desde el año 2006. O sea que ya tenemos unos 13 años de experiencia en estos cursos. El diseño de los cursos en todo este tiempo ha cambiado muy mucho. Luego ya les voy a explicar por qué. Estos cursos están dirigidos a médicos en formación, también damos algunos cursos en grado, y en 2014 hicimos una convocatoria abierta con grupos multidisciplinarios, que fueron siempre, aclaro, son grupos pequeños. Y era presencial, lo cual también traía dificultades por la coordinación de horarios, por la movilidad de la gente, pero fueron muy productivos los cursos interdisciplinarios. Inclusive había dos farmacéuticas de la comunidad que aportaban muchas experiencias que son muy útiles para los médicos. Luego nosotros participamos en los ateneos clínicos de todo el hospital y de servicios en particular, como de clínica médica, de alergia, de dermatología o de reumatología. También hacemos las revistas de sala. En las revistas de sala es también un aporte y participamos del día a día de los médicos, en la medida de las posibilidades de tiempo, no solamente de los médicos, sino también del servicio de nosotros. Porque los médicos tienen muchas dudas acerca de medicamentos y también tienen muchas dudas algunas veces acerca del reconocimiento de las reacciones adversas, como ha explicado muy bien el doctor Besone. Aquí el médico a veces no las reconoce y especialmente con las reacciones de comienzo tardío,
que son, que directamente no son relacionadas con la exposición farmacológica previa. Esto es un problema. Bueno, también somos integrantes del Comité Farmacoterapéutico del Hospital Nacional de Clínicas, donde interactuamos con el servicio de farmacia. Hemos hecho, y esto es yo creo que es inédito, es un registro que es muy pequeño, que tiene pocos pacientes, porque son pacientes hospitalarios, no son los registros macro de los países desarrollados, de las grandes bases de datos, pero son registros longitudinales de exposición a fármacos modificadores de la enfermedad, biológicos y no biológicos, en pacientes con enfermedades artríticas. Entonces, este registro está en marcha desde el año 2010 y lo vamos siguiendo y va dando sus frutos poco a poco. Hace unos años tenía unos 500 pacientes, estamos en esas modestas cifras, pero sacamos muchas conclusiones muy interesantes. Y luego tenemos la participación como docentes en los cursos de formación de especialistas. Muy bien. Vamos al caso. ¿Cuál es para nosotros el enfoque? El enfoque es tratar de evitar la reacción adversa, que por supuesto a veces se puede y a veces no. Pero fundamentalmente el concepto de predictibilidad es un concepto en expansión. Mientras más sabemos, mientras más conocemos acerca de los rasgos de las reacciones adversas, mejor podemos predecir las reacciones adversas. Ayer Lucila, cuando nos hablaba de la farmacogenética, que a nosotros nos parece, bueno, parafraseando la letra de un tango, la ñata contra el vidrio, digamos, lo vemos de lejos, nosotros lo vemos pasar. Claro, pero es un tema que nosotros hemos introducido y que por lo menos la sospechen, por lo menos que sepan que por lo menos un 10% de los pacientes pueden llegar a tener esa diferencia farmacogenética que los hace más susceptibles a las reacciones adversas. Bueno, entonces también lo vemos a la farmacovigilancia como un disparador de la investigación. Y esto es muy importante porque en la medida en que el médico va tomando conciencia de las reacciones adversas, comienza a preguntarse por qué suceden. Y luego la comunicación, que es tanto la comunicación a las autoridades de salud, al sistema, y la comunicación a los pacientes. Todo esto, chicos, va a estar en internet. Esto es para atrás. Bueno, entonces, ayer había mostrado esta frase que está en el programa Remediar y que es muy interesante porque es todo un reconocimiento de cuál es el problema, cómo se prescriben, cómo se utilizan y cómo se dispensan los medicamentos. Digamos, hay problemas de calidad, evidentemente, puede haber problemas, pero fundamentalmente está en el uso. Cuando aquí se ha mencionado repetidas veces el paracetamol, el tramadol, los opioides, bueno, cualquiera dice, bueno, muy bien, esto es porque los médicos no lo saben usar o porque, a ver, la mamá se confundió de frasco porque estaba mal rotulado o porque no se le indicó bien, no se lo advirtió bien. En la prescripción, una parte importante de la prescripción no es la escritura con mala letra o con buena letra, es la información al paciente. Y si el médico no lo puede hacer, esa parte de información al paciente, lo tiene que hacer una parte del equipo de salud, la enfermera, por ejemplo. Eso sería lo ideal, ¿no? Y otra cosa que se dice en este documento de Remediar, los médicos hemos tenido en general una enorme capacitación en diagnóstico que yo te lo matizo un poquito, y muy escasa formación en tratamiento. Lo de muy escasa formación en tratamiento es real. ¿Qué sabemos de los medicamentos? Sabemos las indicaciones. ¿Para qué? ¿Qué voy a tratar? Sabemos de las reacciones adversas. Muy poco por el propio proceso de información de las reacciones. Ustedes saben que no todas las reacciones adversas que se ocurren en el desarrollo del fármaco son en el prospecto, primero. Y además, una muy importante que siempre les hago ver a los alumnos que son médicos
Digo, vean el prospecto de principio activo de tal marca, de tal marca y de tal marca. Y veamos cuál es la comparación. Entonces, ¿qué nos sirve este prospecto? Una especie de manifiesto de la autoridad acerca de los beneficios, los efectos adversos de los fármacos. Bueno, tenemos varias versiones. Entonces, eso hay que tener cuidado porque algunas versiones son tan largas que mucha información significa nada de información y otros son sorprendentemente escuetos. Bueno, y dice aquí que pensamos en el diagnóstico en el paciente. Pero pensamos para qué pensamos en el diagnóstico. Pensamos en el diagnóstico para tratar, para prescribir. Nosotros, digamos, hay muchos, bueno, se habla de las enfermedades diseñadas, la prescripción de los fármacos. Hay muchas entidades nuevas que, bueno, habría que preguntar si son nuevas entidades o no. Y la participación del paciente es muy importante también en la medida en que el paciente sea un sujeto que pueda ser activo. Bueno, ¿qué tenemos en la Facultad de Medicina? Tenemos primero todas las disciplinas básicas, luego tenemos todo lo relacionado con el diagnóstico, la semiología, las características de las enfermedades y finalmente al final la terapéutica, a la cual se dedica muy poco tiempo. Y que cuando tenemos el diagnóstico tenemos un marco general y tenemos un marco prescriptor y paciente. Tenemos el conocimiento que se existe al momento de la prescripción. En este momento tenemos un conocimiento sobre tal fármaco. Este conocimiento puede ser aumentado más adelante. Después tenemos la disponibilidad de los medios de diagnóstico. Por ejemplo, lo que acaba de decir el doctor Besone con respecto a los test diagnósticos en hepatotoxicidad, muchas veces no se disponen, o en farmacogenética no se disponen. Hay que ver qué es lo que tenemos. Luego tenemos los juicios y prejuicios sociales, culturales y científicos. Todo lo que no está bien fundamentado y que es generalmente fruto de una campaña comercial, vamos a decirlo, porque se promueven los beneficios de los fármacos sobre sus efectos adversos o se brinda una información parcial. Por ejemplo, lo que ha mostrado el doctor Calderón Ospina con el Celecoxib. Una información en donde se decía con letra chica, o no era letra chica, pero digamos lateralmente, se informaba de la mayor incidencia de infartos. Y también tenemos que tener en cuenta las interpretaciones y demandas del paciente. ¿Qué interpreta el paciente acerca de su enfermedad y qué es lo que pide? Esto es muy importante porque el paciente, si no consigue lo que quiere y si tiene otras alternativas, va a ir a buscar otras alternativas. Tenemos en la consulta, el operador tiene que conocer el conocimiento que existe, porque puede no conocerlo. Tenemos sus habilidades clínicas, su empatía, y tenemos cómo realiza el diagnóstico. Muy bien, tenemos que ver las opciones terapéuticas. ¿Qué se nos enseña en medicina? Hay muchas opciones terapéuticas, pero generalmente, digamos, del estilo de vida, como hemos visto ayer, digamos, sí, todo el mundo lo recomienda y se preconiza, pero pocas personas, digamos, o pocos pacientes aceptan una modificación en el estilo de vida. Lo más socorrido es la parte farmacológica y la parte quirúrgica. Luego sigue la terapia física y, bueno, y a veces la psicológica. Pero es muy importante saber que la farmacología ocupa un lugar preponderante en la conducta médica actual. Esto es bueno. Y luego el tipo de tratamiento que puede ser etiológico en la menor cantidad de los casos, lamentablemente, y o si no, sintomático o paliativo. Muy bien. El tema es, de todo lo que hay que saber de farmacovigilancia, ¿qué necesita saber el médico? ¿Qué quiere saber el médico? Un médico apurado,
un médico al cual ese curso de farmacovigilancia no lo va a habilitar para que le paguen más o para que él haga algo diferente, para que ponga un cartel en la puerta y dice especialista en farmacovigilancia. ¿Quién va a ir? Digamos, eso es un problema muy importante, porque no se lo valora realmente como un plus a este conocimiento farmacológico de la farmacoterapéutica en profundidad. ¿Y qué tipo de conocimiento? De todo lo que hay de farmacovigilancia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En esas, ¿cuántas dijo Mabel? 5.000 horas de entrenamiento, de una carrera. ¿Cuántas horas tenemos que dedicar a la farmacoterapéutica? ¿Cuánto podemos dedicar y cómo tenemos que seleccionar los contenidos para que eso sea realmente rentable? Perdón. Bueno, entonces, nosotros tenemos, en mi opinión, la educación médica de los médicos ya formados, que han estudiado farmacovigilancia, que han tenido cursos de farmacovigilancia en general, aquí en la cátedra de farmacología aplicada, en la cátedra de apoyo de farmacología aplicada, en fin, en general se da, pero que uno advierte fácilmente que tienen grandes fallas en la formación, que desconocen interacciones básicas, que no detectan las reacciones adversas si no son inmediatas, si no son de una hipersensibilidad, digamos, todo eso pasa por alto. Entonces, nosotros tendríamos que proponer objetivos de mínima, que todos los profesionales de la salud tengan una conciencia crítica, saber que cualquier medicamento, como dijo el doctor, puede causar una reacción adversa. El paracetamol tan seguro que se vende en farmacia, el ibuprofeno, digamos, cualquiera, absolutamente cualquiera, e incluso a cualquier dosis. Quizá también es una cosa muy importante, porque se cumple el esquema, terapéutico aceptado y ocurre una reacción adversa, ¿por qué? Luego, proporcionar el bagaje mínimo de conocimientos que necesita un médico para que eso no lo afecte. Digamos, saber que, como decía Mariano, que la claritromicina es un inhibidor potente del CYP3A4. Digamos, eso lo tienen que saber como, no voy a decir como el Padre Nuestro, porque ya no sé quién sabe el Padre Nuestro, pero eso lo tienen que saber y saber. Y saber, digamos, la regla muy simple. La mitad de los fármacos se metabolizan por el CYP3A4. Y vamos a ver cuál tiene estrechamente una terapéutica y cuál no. Eso lo tienen que saber. Y luego la modificación de actitudes. La modificación de actitudes va dirigida en dos sentidos. La comunicación, que es hacia las autoridades y hacia el paciente. Y también en el tratamiento. Frenar la cascada iatrogénica. No vamos a decir la cascada prescriptiva, vamos a decir la cascada iatrogénica. Tratar la reacción adversa con otro fármaco. Eso es algo día a día, es el pan de todos los días, es algo que se ve continuamente. Digamos, anecdóticamente, ocurre que mi madre le dieron una difenidramina, le dio un delirio horrible, espantoso. Entonces, viene el médico y dice, bueno, le vamos a dar una risperidona. A ver, le digo yo, muy bien, le damos una risperidona. Después viene la broncoaspiración, después viene la neumonía y después viene el cementerio. Digamos, es una secuencia lógica. Pero porque estaba tratando una reacción adversa. Entonces, aquí hay que, digamos, que lógicamente se puede tratar de otra forma. Pero eso es importante. ¿Y cuáles son los destinatarios? Nosotros nos enfocamos en la clínica. ¿Por qué? Porque hay otras personas que se enfocan en capacitar a la industria farmacéutica, que generalmente tiene que tener una capacitación en farmacovigilancia, que es importante, pero el médico clínico sabe mucho de las bondades y poco de los efectos adversos. Hay que capacitar a todos los profesionales clínicos, a los médicos, a los farmacéuticos y a las enfermeras. Como dijo el doctor recién, bueno, hay que ver cómo, el otro doctor dijo, cómo se administra el banco de medicina. Hay que enseñarles para que no ocurra.
Eso es una cosa importante. ¿Cómo hacemos los cursos? Bueno, las diferentes posibilidades del curso son, el curso puede ser homogéneo, o sea, farmacéuticos o médicos por un lado, puede ser especializado, especialistas en algo, y puede ser mixto. Y con las especializaciones hay que tener cuidado, porque las especializaciones, sí, bueno, un médico puede ser reumatólogo, pero el paciente puede estar tomando antidepresivos. Y aquí tenemos el problema de las competencias con los otros profesionales, con los otros especialistas. Entonces, a eso hay que, digamos, alertar. Y el contenido, ¿qué contenido elegimos? ¿Qué parte del contenido regulatorio elegimos para darle a los clínicos? Tiene que ser un contenido mínimo, un contenido que les sirva apenas, porque el clínico lo que le interesa es evitar la reacción adversa. Eso es lo único que le interesa. Bueno, después de métodos de farmacovigilancia, ¿qué elegimos? Causalidad. Eso es fundamental. Digamos, lo más básico y lo más claro. Clasificaciones, las más claras, las más básicas, las más... hay clasificaciones muy interesantes y que aportan mucho, pero eso, bueno, ya habrá quien se seleccione y que se interese más y que vaya aprendiendo más. Y sobre todo un contenido eminentemente clínico. ¿Qué hacemos nosotros? Voy a volver un poquito, perdón. Con esto del contenido clínico, nosotros hacemos damos unos marcos teóricos, pero fundamentalmente preguntamos, bueno, una reacción adversa que es, se dice, bueno, los médicos en general dicen, bueno, ¿qué es la reacción adversa? Ejemplos, tal. Bueno, ¿qué han visto hoy? Silencio. ¿Qué reacción adversa han visto? Bueno, entonces comienzan a pensar, yo vi tal cosa, generalmente son las más inmediatas. Bueno, entonces, pero después hay que enseñar a pensar en las reacciones mediatas, en las reacciones tardías, en las reacciones por interacciones. Y lo fundamental, el médico reconoce en general las reacciones adversas, sobre todo las de tipo A, las maneja muy bien, digamos, cualquier terapista, cualquier médico maneja muy bien las reacciones adversas de tipo A. Pero ¿qué pasa? Lo importante es que se pregunte, ¿y por qué tuvo hipoglucemia este paciente? El paciente venía bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué hizo la hipoglucemia? ¿Por qué aumentó el RIN? Eso es una, digamos, ¿qué es lo que pasó en el medio que aumentó el RIN? No conformarse con que, bueno, hay una gran variabilidad. No, ir más adelante, preguntarse. El hecho de hacer la notificación de farmacovigilancia ya hace que exista una indagación. ¿Por qué? Está pidiendo a otro, en definitiva, está pidiendo un apoyo, pero también se pregunta. Bueno, entonces, manejar 3 ejes. El tema de la percepción, percibir todo tratamiento farmacológico, no sé qué hora es, como un posible, ahora cortamos, un posible, digamos, que es una capacidad de generar reacciones adversas, efectos adversos. Eso es importantísimo. Todo paciente expuesto a un medicamento puede tener una reacción adversa. Eso es la base. Luego el conocimiento de que hay grupos susceptibles, el conocimiento en quién suceden las reacciones adversas. A ver, en los más pobres, en los más débiles, en los más desamparados, digamos, siempre el paciente, casi siempre, tiene alguna causa, alguna enfermedad concomitante, algún factor predisponente que hace pero justamente esos son los pacientes que tratamos. O vamos a tratar sanos. No, tratamos enfermos. Entonces, allí está el desafío. Y luego la conducta, que es la comunicación, que nosotros insistimos mucho, acá el doctor Besona, que no está presente, dijo, la baja notificación de hepatotoxicidad. Porque no la reconocen a veces, y porque si la reconocen, no la notifican. Y también el tema de los registros e evitar ingresar en la cascada iatrogénica, que es otra conducta que tratamos de evitar. Muy bien, entonces, para la percepción, todos los medicamentos, incluso los más ampliamente utilizados, pueden producir efectos adversos. Un comentario clásico, supongamos, X fármaco, pero
pero si es un antidepresivo muy bueno, digamos, se omite el efecto adverso. Pero si es un hipolipemiante fantástico, sí, pero se omite el efecto adverso. Muy bien, estos efectos se pueden manifestar en distinto grado en diferentes individuos. La vulnerabilidad de los pacientes, que sea evidente o no sea evidente. Y luego la susceptibilidad genética. El conocimiento de lo que prescribe lo tiene que saber muy bien, pero también tiene que saber todo lo que los demás prescriben, porque el paciente viene con todas las prescripciones sobreagregadas. Entonces hay que ayudarlo al médico a ver cómo arma el rompecabezas de todo lo que puede suceder. Con las interacciones farmacodinámicas y farmacocinéticas. Y luego las variabilidades fisiológicas o patológicas o las farmacogenéticas que pueden aumentar la susceptibilidad del paciente. Y luego, como ya he dicho, el papel de la notificación, ¿para qué? Para generar cambios. Esto puede ser frustrante. A veces la notificación no genera cambios visibles. Pero sí es importante también alentar la publicación, es importante también el tema del repositorio que mencionó Lucila ayer, a mí me parece muy interesante, porque a veces los casos que tenemos nosotros por nuestros medios, por la disparidad de las pruebas, por la falta de las pruebas diagnósticas, a veces no tienen la entidad para ser presentados como un caso clínico. Pero sí puede ser un repositorio, pueden ir a un repositorio de narrativas de casos clínicos más sencillo, que podamos hacer entre todos y que sirva de base también, que sirva de fundamento para nosotros, para conocerlos. Eso es una tarea que les propongo hacer de alguna manera. Bueno, el tratamiento evitará, como ya lo he dicho, la cascada iatrogénica y un estímulo para la investigación. Esto yo creo que es todo lo que... voy a contar nada más, que nosotros comenzamos más o menos en el 2010 a hacer un relevamiento de datos de historias clínicas. Todo eso se volcó en presentaciones a congresos. En realidad no hicimos ningún artículo. Está en el libro de farmacovigilancia que está allí en el escritorio y que está publicado en internet también. Bueno, ¿para qué? Para identificar los fármacos más utilizados y los problemas más frecuentes. Ahí publicamos los libros de farmacovigilancia y luego salieron un montón de casos clínicos muy interesantes que estimularon nuestra investigación y que fueron también el disparador de presentaciones que hemos hecho en diferentes congresos. Por ejemplo, aquí era una isotretinoína que se daba en una formulación magistral y al cual nunca se le había hecho un consentimiento informado. Y bien, y esto estaba fuera de la competencia, está fuera de la competencia de la autoridad reguladora porque es una formulación magistral. Son todos datos, esto había producido un aborto y la madre de la paciente lo notificó. Esto también es muy interesante. Esto lo presentamos en el último congreso de la Organización Mundial de la Salud, que fue nosotros nos preguntamos, tuvimos 2 necrolisis epidérmicas tóxicas en poco tiempo en el Hospital Nacional de Clínicas, todas por fármacos que eran innecesarios. Tenemos un caso 1 por una fenitoína que la paciente nunca había convulsionado, y tenemos un caso 2 porque la pobre paciente había ido con una disuria y bueno, le hicieron un análisis de orina, le encontraron unos uratos, concluyeron que tenía el ácido úrico alto, le pusieron allopurinol y además ciprofloxacina, 2 bombas que generaron una necrólisis. Esta paciente se salvó, gracias a Dios, era más joven, la otra se murió. Bueno, nosotros fuimos a la base de datos de la OMS y de Vigilize y vimos que la incidencia en Latinoamérica de reporte de estas reacciones es del 0,2%, cuando en otros países es mucho mayor. Entonces nosotros dijimos, bueno, acá lo que pasa es que no se notifica, no debe ser que no hay tan poco, no se notifica. Bueno, entonces, el mensaje final. La enseñanza de la farmacovigilancia debe estar en sus necesidades del día a día, es decir, ¿qué es lo que le pasó hoy? Esto es bastante estresante para uno porque plantea problemas para uno mismo.
porque, digamos, los problemas del clínico son problemas para uno también. Uno tiene que investigar y tiene que estudiar. Pero tiene que estar basado en los problemas del médico. No, a mí no me gusta dar problemas modelo. Se pueden dar y es bueno. Pero, ¿qué te pasó a vos? ¿Qué has visto? ¿Cuál es lo que te causó impresión, ¿no? Luego, los contenidos deben ser adaptados. Uno tiene un currículum básico y dice, bueno, ¿qué pasó hoy? Bueno, tal paciente presentó tal cosa. Ah, bueno, muy bien, hoy vamos a hablar de farmacogenética. Bueno, porque puede ser por esto. O hoy vamos a hablar de interacciones, porque puede ser por esto. Y que los problemas sean de los educandos, de la persona. Es la única manera de generar interés y de comprometer. Bueno, esta es nuestra experiencia. Nosotros trabajamos codo a codo con la doctora María Teresa Serra, al cual le voy a dar ahora la próxima presentación. Y y es muy interesante todo lo que nos va a contar ella en cuanto a las reacciones de hipersensibilidad.